Hola a todos chicos y chicas, ha llegado el momento. En este vídeo vamos a hablar sobre un tema que mucho me habéis preguntado en los comentarios. Vamos a hablar sobre hipnosis. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en este fenómeno? ¡Empezamos! Antes de nada tienes que saber que el vídeo está dividido en dos partes. En esta primera parte hablaremos sobre el origen de la hipnosis, sobre los primeros neurólogos que decidieron usar la hipnosis para algún tipo de terapia y sobre las últimas investigaciones que hay relacionadas con la hipnosis para saber si es real o no o qué efectos tiene dentro de la neurociencia. En el otro vídeo que saldrá la próxima semana y que podrás pillar aquí el enlace, hablaremos sobre la hipnosis recreativa y comentaremos algunos de los mitos que están relacionados con el tema de la hipnosis. El tema de la hipnosis es un tema en el que yo ya había investigado un poco sobre qué hay de verdad y qué hay de mentira en él, antes de incluso hacer este vídeo. Más que nada porque hace bastantes años estuve en una sesión de hipnosis y descubrí que soy hipnotizable. Sí. Estaba en una asociación de magia en el que hacían diferentes tipos de cursos e historias relacionadas con magia y una de las sesiones era sobre hipnosis recreativa. La hipnosis recreativa está asociada un poco al tema de la magia y en él el hipnotizador hace un espectáculo mostrando cómo funciona la hipnosis y poniendo en trance a gente del público. Si te fijas, es diferente a la hipnosis clínica, en el cual se encarga de solucionar un problema. Fuimos a una sesión de hipnosis organizada por un hipnotizador llamado F y yo fui con todo el escepticismo del mundo porque esperaba que no iba a pasar nada y no tenía muy claro, como persona que había leído mucho sobre neurociencia, qué atenerme ni qué saber exactamente sobre hipnosis. Y lo que descubrí es que era una persona hipnotizable y hicieron la sesión conmigo. Luego, cuando llegué a casa, pude investigar un poco más sobre el tema de la hipnosis y separar un poco entre la paja y la leña. Y es bastante complicado. Cuando yo busco información sobre diferentes tipos de temas, muchas veces encuentro la explicación científica a la primera. En cambio, la hipnosis está en esta frontera entre la ciencia y la pseudociencia, de manera que no tienes muy claro qué información es la que está científicamente contrastada mediante experimentos y cuál no. El problema de la hipnosis es que comenzó como pseudociencia. Un hombre llamado Franz Anton Mesmer, al principio del siglo XVIII, creó una teoría en la cual decía que los seres humanos despedíamos una especie de campo magnético. Mesmer creó su propia escuela llamada mesmerismo. En ella hacían diferentes ritos para corregir el campo magnético de la persona. Estos ritos consistían en hacer que un grupo de personas se cogían de la mano. Se metían en una especie de bañera en el cual había agua imantada y estuvieran pasándose imanes entre ellos. Todo esto provocaba que la persona entrara en un estado de excitación y de nerviosismo. La persona empezaba a reírse de manera histérica y toda la gente empezaba a actuar de manera rara. A lo cual Mesmer entraba en la sala como 15 minutos después, daba un chasquido y la gente se tranquilizaba. Sabían que había sucedido algo raro y ellos asumían que eso tenía que estar relacionado con el campo magnético de la persona. Claro, estas sesiones empezaron a ser más populares en Francia y el rey Luis XVI decidió comprobar si esto era verdad o no, así que llamó a un grupo de académicos relacionados con la electricidad y con la biología para comprobar cuánto de verdad y cuánto de mentira había en esta teoría. Ese grupo de expertos comprobó que realmente el mesmerismo no llegaba a curar ningún tipo de enfermedad, pero sí que notaban que la gente actuaba de una manera rara. Por lo tanto, concluyeron que los efectos que había en estos ritos era un efecto debido a la imaginación. Ahora bien, hay un detalle importante. Que sea debido a la imaginación no significa que no exista. Esto es una de las cosas más importantes que tiene el tema de la hipnosis y por lo que hay más fallos en la gente. La gente que está en los rituales o está haciendo hipnosis de verdad sienten este tipo de sensación, no se la están inventando. Que la produzca nuestro cerebro no significa que la inventemos, al menos de manera consciente. Y la clave es ver si podemos usar este fenómeno para algo. Con esa idea apareció un neurólogo llamado Jean-Martin Charlot. Charlot estaba en el hospital de Saint-Pétrier. Fue un hospital en el cual reunieron a un montón de gente de la calle y podían estudiar las enfermedades al día a día con ellos. Era el momento en el que comenzaba a estudiarse las enfermedades mentales como tal, que todas se habían agrupado en un término llamado histeria. Se trajo el tema de la hipnosis para ver si la hipnosis podía relajar a los pacientes, ya que si los pacientes con el rito mesmérico se sentían excitados o relajados, quizás sea posible controlar este fenómeno y poder usarlo para terapia. A lo cual se formaron dos grupos de investigadores. La gente que pensaba que la hipnosis era una tontería y no iba a funcionar para nada, y la gente que pensaba que la hipnosis podía ser usada de manera terapéutica. El grupo de gente que pensaba que la hipnosis podía servir como terapia, había una persona que todo el mundo conocemos, Santiago Ramón y Cajal. Él creía que la hipnosis podía ser algo interesante para estudiar cómo funciona el dolor y aprendió a hipnotizar a gente y estuvo probando con su esposa. Entonces, si hay dos grupos, ¿quién tiene razón? Para entender esto tenéis que pensar como científicos. Imagínate que eres un científico y quieres saber si la hipnosis existe o no existe. Para ello tendrías que buscar algún tipo de cosa que cambie en una persona cuando esté hipnotizada. Estos grupos se dividieron porque la primera cosa que buscaron en este sentido fueron las ondas cerebrales. Si recordáis el vídeo del casco, existen diferentes tipos de ondas cerebrales en el cual están implicadas en
cómo procesamos la información en la cabeza. Y cuando se realizaron estudios con gente hipnotizada y sin hipnotizar, no veo ninguna diferencia. Las ondas cerebrales de la gente hipnotizada y las ondas cerebrales de la gente sin hipnotizar eran muy similares. Solamente había unos pequeños cambios en el ritmo alfa, que es el que se encarga de la meditación. Pero esos cambios eran demasiado pequeños para las diferencias que veían en la gente. Por lo tanto, muchos neurocientíficos pensaron que estos cambios que veían en la persona debían estar provocados por ellos, y no debían estar provocados por un cambio tan grande en la cabeza si no éramos capaces de verlo. Claro, pero este pensamiento perduró durante mucho tiempo hasta las últimas décadas, porque tenemos nuevas máquinas para mirar cómo funciona el cerebro. En ese sentido existen los escáneres de resonancia magnética funcional. Este tipo de escáner es capaz de medir cuánta sangre llega a diferentes partes de nuestro cerebro. Y cuanto más sangre tiene una región del cerebro, implica que esa región está funcionando más. Esto no es del todo exacto, sin embargo es una aproximación suficientemente buena y mucha gente la usa para hacer estudios. Se han realizado estudios en el que han comparado la actividad cerebral de diferentes áreas del cerebro en una persona que está hipnotizada y una persona sin hipnotizar. Y lo que comprobaron es que se disminuía especialmente la actividad en una región del cerebro, llamada corteza prefrontal. Esta corteza prefrontal se encarga de la toma de decisiones y de diferentes aspectos de nuestra personalidad. De hecho, sabemos exactamente qué pasa en los pacientes si pierden la corteza prefrontal completamente. En el siglo pasado se puso de moda un tipo de tratamiento llamado lobotomía. En la lobotomía lo que se hacía era coger un picador de hielo, meterlo por la cuenca del ojo y moverlo para romper toda la corteza prefrontal. Eran otros tiempos. Pues bien, este tipo de técnica cortaba la corteza prefrontal, lo que hacía que la persona perdiera su personalidad, por decirlo así. ¿Qué significa eso? Que si tenías a un paciente que fuera violento por algún tipo de enfermedad, se quedaba completamente dócil. La persona no hablaba con nadie, no interaccionaba con nadie, sin embargo si le dabas órdenes la persona obedecía. Se había vuelto como una especie de zombie. Se volvió un tratamiento bastante habitual para tratar cosas como la esquizofrenia o otro tipo de enfermedades en el cual la persona puede tener un comportamiento violento de manera puntual. Pero los familiares, para no tener que estar controlando a la persona todo el tiempo, se hacía la lobotomía y lo único que tenías era un zombie que te podía dar un abrazo si se lo pedías. Pues bien, si una pérdida absoluta de la corteza prefrontal provoca un zombie que es capaz de obedecer órdenes, si disminuye la corteza prefrontal en la gente que está hipnotizada, eso implica que es una manera de generar un estado de docilidad en la persona y aumenta la sugestión para poder obedecer las órdenes del hipnotizador, lo cual tiene cierto sentido. Hasta aquí una introducción sobre lo que se sabe sobre hipnosis. Voy a poner en la descripción, no obstante, diferentes tipos de links para que podáis seguir buscando información, y si ponéis en los comentarios algún tipo de pregunta al respecto, yo también la voy a poder responder. Suscríbete y dale like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!